Shalom, shalom, mis queridos Sahib Behayot, muchas verajot para ustedes. Pues estamos acá una vez más para continuar con la enseñanza de la divinidad del Mashiach. Y pues saludándoles en esta hora con mucha alegría y con mucho ahabá, con mucho amor de parte de nuestro Yehoshua. Muchas verajot para cada uno, quien les saluda a su Aj Nelson Méndez, en vez de Tegucigalpa, Honduras. Y pues muy contento siempre por poder estar con todos ustedes a través de Radio Shalom y también ser parte de la Kehilá de Yehoshua. Así que estamos muy pero muy alegres también porque Jehová nos está dando esta oportunidad de dar lo que es este bello tema de la divinidad del Mashiach. Un tema muy profundo, un tema del que hay mucho de qué hablar y de enseñar y de aprender. Así que esta es la cuarta parte del tema, la divinidad del Mashiach. Y pues hemos venido viendo bastante de lo que es la divinidad del Mashiach. Y estuvimos viendo, o hemos estado viendo lo que es la preexistencia del Mashiach. Y ya en la enseñanza pasada nos quedamos pues en el libro Revelaciones, capítulo 19, verso 13. Y es ahí donde vamos a continuar. Es ahí donde vamos a continuar y estamos viendo entonces que nuestro amado Yehoshua, mis hermanos, es divino, ¿no? Es divino, y esa palabra divino quiere decir que es parte de lo que es la deidad, es parte de Jehová, es parte, mis hermanos, de Él, es parte de esa gloria. Y no solo que es parte, sino que comparte la gloria, la divinidad con el Abba, o más bien el Abba la comparte con nuestro amado Yehoshua. Y es precisamente de eso que estamos hablando, porque muchos no entienden. Muchos dicen de que Yehoshua es un ser nada más así creado, que fue el primerito, que fue creado en la creación. Pero ya aclaramos todo eso de que pues él no dice la escritura, ¿no? Que él es el primero, sino el unigénito. Puede llegar a ser el primogénito, pero antes de eso es el unigénito. El unigénito, que significa que es el único. Y ahí es donde hay mucho enredo, ¿no? Mucho enredo en conocer y entender bien todo esto, y la confusión de muchos, porque aún el pueblo que guarda Torá, y pues en su mayoría mesiánicos, por decirlo así, cree que Yeshua pues es un profeta y el hijo del Abba, pero hasta ahí. No se mencione que comparte la divinidad con el Abba, porque eso es terrible para muchos, pero realmente es así. Él comparte la divinidad con el Abba. Y aquí pues nos quedamos la vez pasada en el verso, en la enseñanza anterior, en el verso 13, donde dice del capítulo 19 de Revelaciones, que dice: y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre, su Shem, es el Verbo. ¿Y qué es el Verbo? Dijimos la palabra, y su nombre es el Verbo de Elohim. ¿Y qué dijimos que era el Verbo? Es la palabra. Eso lo dijimos nosotros lo dijimos la vez pasada en la tercera parte de esta enseñanza. Entonces sigamos viendo desde la perspectiva eterna, podemos decir así. Bien, como hemos dicho antes, la palabra no fue un ser viviente. Dicen algunos hermanos de Yehudá, ¿no?, que la palabra no fue un ser viviente desde el principio. La palabra llegó a ser un ser viviente, dicen ellos. Pero si ya estaba esa palabra en Jehová, mis hermanos, significa de que ya estaba vivo, que ya existía, solo que no se había manifestado. Ahora,
La palabra entonces no fue un hombre desde el principio, y eso sí, porque él no había venido al mundo. La palabra llegó a ser un hombre, y eso lo dice lo que es el libro de Yohanan, el capítulo 1, verso 14. Pero, como la palabra fue planificada desde el principio para llegar a ser un hombre, y esto cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de nuestro amado Yahushua, porque él es la palabra viva. Entonces, cuando la palabra fue planificada desde el principio para llegar a ser un hombre, o mejor dicho, la palabra fue planificada, Yeshua fue planificado desde el principio para llegar a ser un hombre en la mente de Jehová. O sea, Yeshua fue una realidad eterna, mis hermanos, dentro del Padre. Y si Él fue una realidad eterna dentro del Padre, Él ya existía. Pero claro, la confusión es porque en el mundo no era una realidad todavía. En el mundo todavía no, hasta que fue pues, por decirlo así, injertado o puesto en el vientre de su madre, ¿no? En esta tierra que sabemos que era Miriam, que fue la que fue utilizada para que él naciera. Desde la perspectiva entonces de nuestro mundo limitado al tiempo, Yeshua no existía, mis hermanos, hasta que fue creado en el vientre, por decirlo así, de una manera creado porque no había venido al mundo, en el vientre de su madre. Pero desde la perspectiva del eterno, fuera del tiempo, Yeshua existía, mis hermanos, desde la eternidad y fue amado y vestido de gloria. Y eso tenemos que entenderlo, mis hermanos. Él fue amado y vestido de gloria y Él existía desde la eternidad. Debemos de comprender esto, porque esto es lo difícil de entender. Esto es lo que muchos no entienden. ¿Y qué es lo que sucede? Que para el eterno Jehová no existe ni futuro ni pasado. Recuerde que Él también no está dentro del tiempo que nosotros tenemos, el tiempo cronos, como se dice. Entonces, por eso todos mis hermanos existen ante lo que es Él, en su pensamiento, tanto los que han muerto como los que todavía no han llegado a ser. Por eso vive lo que es Abraham, Isaac y Jacob. Ante el Eterno ellos están vivos por eso. Y esto es así a pesar de que ahora pues ellos estén muertos. Por el hecho de que serán levantados de entre los muertos, mis hermanos. Ellos pues están viviendo en el futuro delante de Jehová. Como el eterno Jehová está en el futuro, en su estado fuera de lo que es nuestro tiempo, en un eterno presente. No solo ve lo que es entonces el tiempo cuando los patriarcas vivían la vida en esta tierra, sino que también cuando vivan la vida de resurrección. Y Él mirará también todo esto, pues, si no, nosotros pues ya sabemos, ¿no? Nosotros, si no miremos cómo Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y bueno, ahora, en estos momentos, Él tiene comunión con los patriarcas, mis hermanos resucitados, porque Él no vive dentro del tiempo que nosotros tenemos. Él ya conoce el futuro, Él ya estuvo con los patriarcas y estará en el futuro también. Pero Él lo vive como un presente, como un todo en presente, porque, mis hermanos, Él no está en el tiempo, Él está fuera del tiempo. Y eso es lo que muchos no entienden también, y dicen que cómo es que Él nació, cómo es que Jehová existe, porque no entienden que Él no está dentro del tiempo. Ahora, el eterno Jehová no tiene comunión con los patriarcas estando muertos. Si así fuera, ¿no? Por eso tiene que haber una resurrección para que Él pueda ser llamado el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, porque Él no es un Elohim de muertos, nos dice Matillahu 22:32, sino que es un Elohim de vivos, y eso pues nosotros lo comprendemos bien. Así que Él conoce todo, mis hermanos,
y él estaba con los patriarcas en el pasado, está con los patriarcas ahora que ya murieron, pero están delante de él, y está con los patriarcas en el futuro, porque él es a esto voy, él es presente y es omnisapiente, es decir, él lo sabe todo, pero es omnipresente. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro, ahora acá mismo con nosotros y en el futuro también, y está en el pasado. Es algo tremendo que la mente humana no comprende muchas veces. Entonces, em, miramos cuánto hasta ahora llevamos viendo de que Yehoshua es el Mashiach que es divino. Y por decirlo así, pues el único verdadero Mashiach y divino, porque comparte, lava la divinidad con él. Y pues esto entonces lo estamos viendo en lo que es el primer pacto, la Torá, en lo que es el Tanaj y en lo que es pues el Brit Hadasha, ¿no? Lo hemos visto y he leído muchos versículos en el transcurso de esta enseñanza, y también, mis hermanos, pues bueno, tanto del primer pacto como del pacto renovado, y algo otros versos no he podido leerlos para que vayamos avanzando, Pero también pues quiero leer ahora de los libros mal llamados apócrifos o mal entendidos. ¿Qué dice acerca, mis hermanos, de todo esto? Algún libro apócrifo que vamos a leer en esta hora, y que es muy interesante ver qué es lo que dice, por ejemplo, el libro de Enoc. Vamos a ver qué es lo que el libro de Enoc nos dice respecto de el Mashiach, mis hermanos. Y pongamos atención, porque lo que vamos a leer es algo que es parte de la Torá, que los rabinos quitaron de la Torá, porque este libro lo quitaron de la Torá, pero nosotros sabemos de que es parte de la Torá, que era un libro en los tiempos levíticos, en los tiempos de los sacerdotes sadoquitas, pues era un libro que estaba en la Torá y que se respetaba mucho, y nosotros debemos de respetarlo también y tenerlo como parte de la Torá, ahora que sabemos que el rabinato lo quitó. Y bien, el libro de Enoc. ¿Y qué es lo que dice el libro de Enoc? Vamos a leer una porción de lo que es el libro de Enoc, capítulo 46, verso 1 al 6. Y pues el libro de Enoc, mis hermanos, lleva el nombre del varón que vivió en la séptima generación desde Adán, para los que no saben, ¿verdad? Según lo dice Bereshit capítulo 5, verso 18 y verso 22 al 24 también. El texto más conocido pues ha sido preservado en el idioma etíope, pero también existen partes en arameo y griego. Y este libro es llamado el primer libro de Enoc por los investigadores, y bueno, hay ¿cómo se llama? Disputa por saber cuándo fue que este libro fue hecho, pero sabemos de que este libro, mis hermanos, es antiguo, porque se ha encontrado en las cuevas de Qumran también. Y luego están, bueno, entonces lo que es el segundo libro de Enoc y el tercer libro de Enoc también están, ¿verdad?, en el idioma esclavo antiguo. Y pues el tercer libro de Enoc está escrito en hebreo. Y bueno, eso es muy profundo, muy profundo. Así que es muy antiguo el libro de Enoc, ¿verdad? Junto con otros escritos que también son considerados parte de las revelaciones de Enoc. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que Enoc juega, y su libro juega un papel muy importante en el pensamiento judío, y sobre todo pues durante el primer siglo antes de la era común. Y miramos en lo que es el Brit Hadasha a Judas, versos 14 y 15 en su capítulo, que da una cita del libro.
Y la iglesia, por ejemplo, ortodoxa etíope, lo considera como parte de lo que es el canon, así como nosotros debemos considerarlo también. Creo que son los únicos que se quedaron considerándolo como parte del canon, de ahí nadie, mis hermanos. Pero vamos a ver qué dice del Mashiach. Ya esto sabemos que debemos de tomarlo en cuenta como un libro que es, mis hermanos, parte del canon sagrado. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que dice entonces el libro de Enoc, capítulo 46, verso 1 al 6? Nos dice: allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días y su cabeza era blanca como lana. Con él había otro, cuya figura tenía apariencia de un hombre y su cara era llena de gracia, como la de los santos ángeles. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo del hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Me respondió y me dijo: este es el hijo del hombre que posee la justicia y con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Adón de los espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Adón de los espíritus. Y dice, justamente y para siempre, el Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque él, dice, él no le han, porque ellos, no le han ensalzado y ni le han reconocido, humillándose, de donde les fue otorgado lo que es la realeza que tienen. Le cambiará la cara a los fuertes, llenándolos de temor. Y sigue diciendo, las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el Shem del Adón de los espíritus. Tremendo. Ya miramos acá entonces que el libro de Enoc hablaba del Mashiach, hablaba de él antes de que él hubiese venido a este mundo. Pero ya le había sido revelado a Enoc todo esto, mis hermanos. Estamos leyendo el libro de Enoc. ¿Y qué sigue diciendo entonces el libro de Enoc? Luego miramos en el capítulo 48 también, verso 1 al verso 6, nos dice: en este lugar vi la fuente de la justicia, la cual era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos bebían de ella y se llenaban de sabiduría, habitaban con los santos, los justos y los elegidos. En ese momento, y escuche esto, ese hijo del hombre fue nombrado, el que se había mencionado en el capítulo anterior que leímos, dice, ese hijo de hombre fue nombrado en presencia del Adón de los espíritus y su Shem ante la cabeza de los días. Cuando habla de la cabeza de los días, mis hermanos, está hablando del Abba. Y dice el verso 3, ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su Shem fue pronunciado ante el Adón de los espíritus. Escuche bien lo que está diciendo Enoc. Verso 4 dice, él será para los justos un bastón en el que pueden apoyarse y no caer, será luz para las naciones y esperanza para los que sufren.
Todos los que habitan sobre la tierra se, ah, dice, prosternarán y lo adorarán, alabarán, bendecirán y celebrarán con canciones al Adón de los espíritus. Por tal razón ha sido él elegido y reservado ante él, desde antes de la creación del mundo y para siempre. ¡Qué tremendo! Muy tremendo lo que estamos leyendo. Se habla en el libro de Enoc del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cuando vamos al Brit Hadasha, no tengo necesidad siquiera de mencionar un texto porque lo habla, en la Besora. En toda la Besora lo habla. Así que yo sé que usted sabe a quién se está refiriendo cuando dice el Hijo del Hombre, a nuestro Mashiach Yehoshua. Entonces, aunque este escrito pues no se tiene como parte del canon judío, por ejemplo, nosotros sabemos que así es y nos da que sí es parte del canon, porque ellos mismos, los rabinos, el rabinato lo quitó del canon sagrado. Y pues nosotros sabemos que nos da una idea de cómo era el pensamiento de lo que es el judaísmo y también sobre todo en el segundo templo y antes y durante el tiempo de lo que es nuestro amado Yehoshua. Observe que aquí se dice que el nombre del Hijo del Hombre fue mencionado antes de que las luces celestiales fueran hechas. Así leímos. Y las palabras de que todos en la tierra tendrán que posternarse y reverenciarle y alabar y bendecir al Adón de los espíritus, pues concuerdan bien con un texto que usted lo sabe, creo yo, y es Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, en el Brit Hadasha, donde está escrito esas palabras de que pues toda la tierra tendrá que posternarse y reverenciarle. Concuerdan con Filipenses 2, 9 al 11, donde dice, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un Shem que es sobre todo Shem, sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua Mashiach es el Adón, para la cabot de Elohim el Abba. Qué tremendo. Muy tremendo y muy bonito lo que estamos viendo, mis hermanos. ¿Cómo concuerda lo que decía Enoc con lo que dijo el Raf Shaul en la carta a los filipenses? Entonces, las palabras del libro de Enoc acerca del Hijo del Hombre que fue escogido y escondido ante el Eterno, pues antes de que el mundo fuese creado, concuerdan, podemos decir, bien con la doctrina pues judía en cuanto a esto que mencionamos antes acerca de lo que es la luz primaria, que fue escondida debajo del trono de la gloria para luego ser entregada al que iba a aplastar a Hasatán. Y pues también esto concuerda con Primera de Yohanan capítulo 1 verso 2, donde está escrito lo siguiente que vamos a leer ahora. Nos dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Abba y se nos manifestó. Así que Él es la vida, Él siempre ha existido, Él siempre ha tenido vida, Él es la vida, mis hermanos. Y esa vida fue manifestada. Y aquí estamos viendo entonces que de acuerdo a lo que está diciendo Yohanan, lo leímos. Primero él dijo que era la palabra, era el verbo, y ahora está diciendo que Él es la vida. Así que Él es la palabra, Yehoshua, y por eso estaba con el Abba, y Él es la vida. Por eso ha existido con el Abba siempre también. Él es la vida. Y por eso dice esa vida fue manifestada, porque no había venido a la tierra. No había usado a María como el vaso para venir a esta tierra. Pero lo hizo, así que fue manifestado. Fue manifestado. Él ya existía. Él ya existía. Él no es un ser creado. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que Él no es un ser creado. Que Él ya existía en el Abba. Él es parte del Abba.
Por eso el tema es la divinidad del Mashiach. Y bueno, lo hemos visto en varios textos del primer pacto y también de lo que es el pacto renovado ahora, como estos textos que hemos leído también, y también en el libro de Enoch, el libro de Enoch. Y podemos seguirlo viendo en lo que es también el libro de Proverbios, hablando del Tanaj. Y en Proverbios, pues, nosotros vemos una referencia a lo que es nuestro Yeshua, nuestro Yehoshua, en Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31. Y ahí usted puede leer qué es lo que dice. Dice, el Adón me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismo, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes de los abismos se afianzaron, cuando el mar puso sus límites, lo dice, para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él, cuando lo hacía como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31. Entonces miramos y que estos versos hacen referencia al Mashiach. Realmente está hablando del Mashiach. Está hablando del Mashiach como parte de la sabiduría de Jehová. Cuando el Mashiach estaba dentro de Jehová. Mis hermanos, que no había sido manifestado como hombre, con un cuerpo todavía, pero ya existía, mis hermanos. Pues acá miramos el versículo 12, nos muestra que está hablando, esta escritura está hablando de la sabiduría. Y pues dicen algunos, la sabiduría está presente, dicen en Proverbios, de una manera poética, como si fuera, dicen, una mujer. Pero, mis hermanos, eso ya empezar a hablar un poco disparate, ¿no? Eso es como cuando se dice, pues, de que el Ruach Kodesh es femenino. Y debemos de tener cuidado en todo esto. Así se está hablando acá de la sabiduría. ¿Pero para qué? Para demeritar a nuestro Mashiach Yehoshua. Para que nadie diga que acá estos textos en Proverbios 8, 22 al 31 está hablando del Mashiach. También está hablando de la sabiduría que es el Mashiach. Él era la sabiduría que la poseía el Padre desde el principio, mis hermanos. Así que Él es la palabra, Él es la vida, como hemos estado viendo ahora, y Él es la sabiduría. Qué tremendo, ¿no? Pero muchos en su son, en aras de desmeritar la divinidad del Mashiach, dicen que no, que acá está hablando de una forma poética y que es una mujer la sabiduría. Imagínense. Así como muchas veces blasfemando contra el Ruach Kodesh, contra el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, dicen de que es la parte femenina de Jehová y más aún blasfemando contra Jehová. Jehová no tiene parte femenina, Jehová no es asexual o hombre o mujer, no tiene sexo. O sea, es ilógico lo que muchos dicen. Es ilógico. Todo por querer demeritar el Ruach Kodesh, por querer demeritar, en este caso a nuestro amado Yehoshua, como parte, en este caso, como parte de la divinidad del Abba, nuestro amado Yehoshua. Entonces dicen de que acá
la sabiduría es una mujer. Qué tremendo. Por ignorancia, muchos lo hacen. Y otros, como dice el Brihadasha, por avaricia. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que estamos viendo, mis hermanos, y debemos nosotros de terminar de entender que el Mashiach es parte de Jehová y es divino. Así que acá nos está hablando que nuestro Mashiach, mis hermanos, basado ahora en Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31, nos está hablando de que el Mashiach, acá es una evidencia, estos textos, de que Él fue un ser consciente y eterno, mis hermanos, antes de que todo fuera creado, y por lo tanto, Él es parte de la deidad, es parte de Jehová. Sigue ahora más que nunca siendo un ser consciente, luego de que se manifestó esa vida como hombre también. Y ahora que resucitó, volvió a tener la misma gloria que tenía antes, pero ahora ya con un cuerpo humano, mis hermanos, pero lleno de la gloria de Jehová, transformado como un día nosotros seremos también. Debemos de comprender esto, que muchas veces mucho pueblo no lo entiende. Y pues ya vimos también en el libro de Enoc, ¿verdad? Algunos textos que hablan de nuestro Mashiach, hablan de él, mis hermanos, hablan de él, aún aquellos textos que se escribieron hace miles de años, hablaban del Hijo del Hombre, hablaban del Hijo del Hombre. Vea usted cómo Enoc, volviendo al libro de Enoc entonces, cómo Enoc hablaba de nuestro amado Yehoshua del Mashiach, y da a entender en esos textos la divinidad que él tiene. Así que no solo Daniel lo habla, cuando Daniel dice que vio a uno como hijo de hombre presentarse ante el anciano de días. El anciano de días es Laba, y el que era como uno como hijo de hombre es nuestro amado Yehoshua. Y también para ese entonces todavía él no había venido a la tierra manifestado como hombre. Y Daniel lo menciona. Así que no es casualidad. Daniel lo menciona, y lo menciona Enoc aún mucho antes. Y estoy seguro que pues Daniel ya conocía lo que decía Enoc. Y imagino yo, con aquella visión en el libro de Daniel, que solo se acordó de lo que decía Enoc. Y pudo comprobar que había uno que tenía semejanza a hijo de hombre, y que tenía una gloria tremenda, y que era tremendo lo que estaba viendo, pero no comprendió muchas cosas. No comprendió muchas cosas. Solo lo que el Abba quiso. Solo lo que nuestro amado Yehoshua quiso. Es interesante mirar todo esto, mis hermanos, de la divinidad de nuestro Mashiach, que muchos lo niegan hoy, que muchos lo siguen negando, que muchos no quieren aceptar que Él es divino, pero lo es. Lo dice entonces lo que es, mis hermanos, el Brit Hadasha, lo dice el primer pacto, y lo dice también el libro de Enoc. Así que la divinidad del Mashiach la habla la Torá, la habla los Tejelim, la hablan los escritos de los profetas, la habla lo que es la Besora, en lo que es el Brit Hadasha, la habla el Brit Hadasha, y la hablan los escritos que se tienen como apócrifos y
y que pues fueron sacados de, por decir así, ¿no? del canon sagrado. Y estas son evidencias de la preexistencia de la divinidad del Mashiach, que no podemos ignorar con tanta evidencia, mis hermanos. Y vamos a seguir viendo más de lo que se habla en el primer pacto de nuestro amado Yehoshua, de su divinidad, más de lo que se habla también en el pacto renovado de su divinidad, y más también de lo que se habla en los libros llamados apócrifos, también de lo que es su divinidad. Vamos a seguir viendo porque ya hoy llegamos a un poquito más de la mitad de este tema, pero vamos a seguirlo viendo. Vamos a seguirlo viendo porque es necesario continuar, mis hermanos, con este tema y que sigamos viéndolo. Y va a ver usted que no solo Enoc lo habla también el libro de Adán, mis hermanos. Lo habla el libro de Adán también. Y eso pues lo vamos a ver más adelante también. Por lo pronto hoy hemos visto un poco de lo que se habla, un poco en la Torah, un poco en el Brit Hadasha, y también en el libro de Enoc. Así que también yo quiero en esta hora pues recomendarles lo que es la serie de enseñanza de nuestros Roín, Aarón y Araceli de Morales, en donde hablan ellos de la era mesiánica que está aquí, y donde hablan mucho de lo que he hablado, y bueno, son, mis hermanos, para que usted tenga una idea, 70 audios que ahora los han reducido a 35, creo yo, pero imagínese cuánto, cada audio creo que es 1 hora, imagínese usted, cuántas horas estudiando sobre el Mashiach, sobre que él viene como Mashiach ben David, y también sobre su divinidad. Así que yo les invito a que puedan entrar a la página www.elyosoy.com, y ahí ustedes pueden descargar mucha información y información gratis. Y no solo información, sino también documentos. No son información por ser información, sino que más bien son documentos, son enseñanzas completas, audios, mis hermanos, y también hay mucha enseñanza en PDF, ¿verdad? Documentos en PDF, como les digo. Y pues yo espero, mis hermanos, que estemos comprendiendo lo que estoy tratando de querer decir en esta serie de enseñanzas, la divinidad del Mashiach. Lo que estamos hablando es que el Mashiach es parte del Abba, que tiene la divinidad que tiene el Abba, mis hermanos. No es como nos enseñaron, que solamente pues es el Mashiach, el elegido, el que iba a venir a morir por nosotros y ya. Y ahí está todo enviado por Jehová y que lo dice su nombre, que quiere decir la salvación de Jehová, y eso es todo. No. Ahí hay mucho que ver y mucho que aprender, que Él es parte de Jehová entonces y es parte de la divinidad de Jehová. Y como Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Y eso es una realidad, mis hermanos. Y nosotros pues, lo único que tenemos que ver es que nuestro Abba es ordenado. Entonces, está Él como Abba, está nuestro amado Yehoshua como hijo, pero eso no significa que Él tenga menos divinidad en ninguna manera. Simplemente es la forma en que se manifestó. El Abba estaba y dentro del Abba estaba Él. Así que Él es parte del Abba, y por eso es mencionado el anciano de días, el eterno, Elohim es mencionado como el Abba, y luego nuestro amado Yehoshua como hijo, y aparte por su misión, tiene que ver mucho la misión que él vino a hacer acá también, y a morir por nosotros, que cuando
allá arriba se preguntó quién vendrá a morir, quién irá a morir por nosotros. Y él dijo, yo iré, envíame a mí. Y entonces vino a morir por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Se cree que los ángeles agacharon la cabeza cuando esa pregunta, y agacharon la cabeza los arcángeles, los serafines, los querubines, todos mis hermanos, los seres vivientes, toda la categoría de ángeles. Pero él dijo, yo iré, mis hermanos. Y ahí se despojó de su gloria, de esa divinidad que tenía, y vino a la tierra a morir por nosotros. Y mientras iba creciendo, él iba recordando todo lo que había vivido con el Abba y todo lo que él era. Y así fue recordando. Y todo fue un proceso de ir recordando, ¿ve? Y por eso es que muchos dicen, no, es que, porque no entienden, dicen, no, es que él dijo en cierta ocasión, hablando de su venida, de su segunda venida, que solo el Padre sabía. Entonces, ¿cómo es que él tiene la divinidad del Padre si no sabía eso? Si tuviera la misma divinidad del Padre, él le hubiera dicho que también lo sabía. Pero él dijo, solo mi Padre lo sabe. Pero no entienden que él, a medida que iba creciendo, iba recordando, recordando por medio de Ruach Kodesh toda la gloria que tenía allá arriba, y que él era existente ya también, y que él había estado fuera del tiempo y no pertenecía al tiempo, pero que había dicho allá arriba, yo iré. Tremendo. Así es, mis hermanos. Muchos no entienden eso. Muchos no comprenden eso. Y por eso las palabras, solo mi Padre sabe, ¿no? Cuándo será el día y la hora, hablando de su venida. Pero era porque él estaba acá también como hombre y tenía que ir recordando poco a poco. ¿Por qué? Porque Jehová es un Elohim de orden, mis hermanos. Y él así se rige, ¿no? Por orden, por lo justo. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Así que vamos a quedarnos hasta acá entonces. Espero vayan comprendiendo, mis hermanos. Y pues los espero en la próxima parte. Ya sería entonces la siguiente parte. Esta es la cuarta, pero seguiremos en una quinta parte de lo que es este tema tan precioso, la divinidad del Mashiach. Así que muchas verajot, muchas bendiciones para todos ustedes. Que Jehová les bendiga y nuestro amado Mashiach Yehoshua pues venga pronto como Mashiach ben David. Y recuerden que ya estamos pues en la era mesiánica, solo estamos esperando que Él regrese en su forma física. Pero ya estamos en la era mesiánica y sigamos pues con nuestro Mashiach y tener bien claro siempre que Él es divino. Así pues, muchas verajot a cada uno y nos vemos en la próxima parte de esta enseñanza tan preciosa de la divinidad del Mashiach y pues los espero entonces. Shalom, shalom.